Hola, 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 hola. Aquí estamos ya haciendo las pruebas finales para empezar con esta transmisión que, como saben ustedes, les había ofrecido para hablar acerca del papel de los medios de comunicación en esta etapa que es tan importante para saber cómo hacemos para elegir los medios de comunicación en los que nos queremos estar verificando información, queremos informarnos. Ya saben ustedes que no todos tienen la ética que se quisiera, entonces bueno, a veces eso genera ciertos problemas. A ver, yo estoy tocando aquí de todo, así que perdónenme un segundito que estoy distraída, pero ya regreso con ustedes aquí un momentico. A ver, ahí está, ya va conectando todo. Nada más quiero pegar nuevamente nuestro título para que lo puedan tener allí. Recuerden que hoy con nosotros está Juan Luis Font, un periodista que tiene tremenda experiencia, años de hacer periodismo, lo ha hecho en radio, en televisión, en medios escritos. Seguramente ustedes ya lo han visto, lo logré, tenía que poner eso por ahí. Hola, hola. Seguramente ustedes ya lo habían visto también en algunos otros lugares, ahí están viendo otra cosa, ya lo volteé, estoy haciendo aquí de todo un poco y ya me descubrieron la lucecita que tengo por ahí que ayuda para pues la iluminación, como les he contado, lo hago todo desde casa, pero aquí nos organizamos todos muy bien para sacar adelante la transmisión. Ahora sí, buenas noches, ¿cómo les va? Qué placer ver por acá, Oscar y Migi, ¿cómo les va? Luis, qué gusto saludarte de nuevo y ver que ustedes están por ahí. Como les contaba, y ahora sí, con toda la atención del caso, he estado pues muy atenta de lo que ustedes me escriben en las redes sociales y una de las cosas que más me preguntan es cómo hacer para saber si una noticia es falsa o es verdadera. Esto es complicadísimo porque resulta que hay ciertos medios de comunicación que tienen un nombre que parece que les da la seriedad del caso, pero no es así. Y no se pueden dejar engañar. Hemos encontrado noticias falsas respecto al coronavirus en más de una ocasión y es importante saber si la información es cierta o es falsa. Por ejemplo, cuando detectaron casos de coronavirus en el equipo médico del Hospital Roosevelt, bueno, allí había un serio problema porque cómo saber si eso es verdad o es mentira, si yo estoy cerca de ese hospital y necesito ayuda médica, cómo saber si es a ese hospital al que debo ir o no. Por eso es importante decidir qué medio de comunicación me va a informar, en qué periodista yo puedo confiar, quiénes tienen los datos reales. Así que esto es valiosísimo. Bueno, ya les decía, por acá tengo a Juan Luis Font. Juan Luis, si ya puedes verme por ahí en la transmisión, ya tú puedes mandarme la invitación o a conectar y yo aquí te puedo recibir inmediatamente. Qué gracioso se vio lo de ese video anterior en donde apareció mi lamparita. Bueno, pero además de todo, quiero compartir algunos datos con ustedes de lo que está ocurriendo ahora mismo con respecto, hola Marvin, con respecto a el COVID-19. De hecho, justamente hoy el presidente de la República, Alejandro Yamatei, tuvo una reunión con directores de medios de comunicación y con periodistas. La intención es frenar todas esas noticias falsas que están surgiendo por todas partes y que cuando nosotros leamos algo, veamos cualquier material, a veces hasta se toman el tiempo para editarlo como que fuese algo real, bueno, pues que ustedes puedan tener la tranquilidad de saber si esa información es certera o no lo es. Bueno, por acá tengo, a ver, una petición. A ver, vamos a entrar a esa petición. A ver si es la persona que estoy esperando por ahí. Acá mi querido Juan Luis Font, que hoy de verdad que tuvo que correr un poquitico para poder estar a tiempo con nosotros en la transmisión y quisimos hacerlo en un horario que a ustedes les quedara bien. Allí está Juan Luis Font, buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a tratar de acomodar, vamos a ver mejor la imagen. Por favor, Por... tranquilo que ya yo aquí revelé mi lámpara maravillosa con la que estoy iluminando el espacio, así que tú acomódate para que podamos verte lo mejor posible. Ahí está divino, ahí está perfecto. Se Ahí te está puede bien, ver ¿verdad? bien. ¿Qué tal te fue si te dio tiempo de hacer ejercicio antes de esta entrevista? A ver, me dio tiempo de caminar algo así como 40 minutos. A mi esposa y a mí nos gusta salir a caminar un buen rato. Y después caminamos 5 kilómetros en esos 40 minutos. Y luego hice una clase de yoga. También mi esposa y yo hacemos una clase de yoga juntos 4 o 5 veces a la semana.
Oye, esas recomendaciones están muy bonitas. De hecho, tuve la dicha de encontrarte una vez entrenando en un gimnasio y son estos circuitos que son bien fuertes. Eso sí te sacan el jugo, ¿no? Y tengo que decirle a todos tus seguidores que esa vez que te acercaste a saludarme en el gimnasio, al momento estaba medio gimnasio saludándome a mí, que nunca en la vida me saludan, para pedirme que te presentara con ellos. Ay, mira qué lindo, muchas gracias. Esa no me la sabía. Eso siempre ¿Eh? levanta la autoestima, no cabe duda. Qué ¿Eh? lindo, qué lindo. Oye, aprecio muchísimo de verdad que te tomes el tiempo para hablar con nosotros. Tengo ya varias semanas de estar haciendo entrevistas y de distintos espacios. La gente me escribe recomendándome o pidiéndome cierto tipo de entrevistas. Y una de ellas, además de como periodistas, tú sabes, tenemos un tema ahí con las noticias, tenemos que estar enterados en la radio, los análisis, lo que se puede. Entonces he escuchado de muchas noticias falsas y por eso te invité para que hoy podamos hablar de este tema que titulé para grandes rasgos, nada más decir cómo diferenciar las noticias falsas de las reales durante el coronavirus, porque hay muchos rumores, que si hay por acá un grupo de gente infectada, que si debemos pedir que lo saquen de la colonia, que si hay más muertos que de lo que ha dicho el presidente, en fin, y de hecho voy a empezar con una pregunta un poco fuerte para ti. Ya te voy a decir por qué, pero bueno, ¿por qué hablar de las noticias falsas? Son totalmente engañosas, nos pueden provocar hasta psicosis, pensar en que algo terrible está ocurriendo cuando no es así. Y solo me interesó entender que el Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo una investigación acerca de la propagación de una noticia falsa y por alguna razón estas conectan con las emociones y se propagan a una velocidad sin precedentes, sobre todo por Twitter. Y por eso la necesidad de empezar a diferenciar una de otra. Ahora sí, aquí va la pregunta fuerte. Guatemala ha vivido sacudida por muchas noticias, por ejemplo, el serranazo, vaya, nuestros presidentes, Portillo, que se lo llevan por el cheque de Taiwán, Arzú con el caso Gerardi, Otto Pérez Molina con la línea, Jimmy Morales con su familia implicada en cosas oscuras y bueno, hasta señalamientos de abusos sexuales que nunca prosperaron, pero que te dejan en qué pensar y a veces incluso no sabes si esto es cierto o si no lo es, tienes que ver de quién viene. Pero de todas esas crisis que yo te menciono y que muchas se me escapan, como Álvaro Colón con Rodrigo Rosenberg, ¿cuál crees tú que fue la peor crisis de todos los presidentes, sobre todo en el manejo de la comunicación? Porque hubo muertes, hubo aparentemente un asesinato de Rodrigo Rosenberg que señalaba a Álvaro Colón y a su esposa en su momento. Es decir, fueron crisis tremendas, el caso Gerardi, tantas cosas que ocurrieron allí. De todas ellas, ¿quiénes manejaron de peor manera la información? Uy, Pues es francamente difícil identificar a uno que lo hubiera manejado de peor manera con respecto a los demás, pero mira, yo el hecho más impactante en términos de noticias falsas que he conocido ha sido el de la muerte de Rodrigo Rosenberg. Muerte, digo yo, porque ya me parece que ha quedado claro con la investigación que en su momento hizo la CICIG con Carlos Castresana a la cabeza, que el propio Rodrigo Rosenberg urdió su muerte, fue una especie de suicidio asistido o contratado, y me parece que yo mismo en aquel día, cuando vi el video de Rodrigo Rosenberg y creí entender las acusaciones que él estaba haciendo, pues me parecía sumamente sólido que la persona muerta estuviera planteando estas acusaciones en contra del gobierno. Digo sumamente sólido porque el cuerpo suyo era el que estaba tendido el que había estado tendido ese 10-11 de mayo en la Avenida de las Américas o muy cerca de la Avenida de las Américas. Creo que el gobierno, no voy a decir que lo manejó demasiado mal, pero creo que a todos nos aturdió enormemente y a ellos en especial les aturdió. Y yo recuerdo francamente, en esa ocasión hubo una conferencia de prensa en el Salón de los Espejos, en Casa Presidencial, y ellos se cuestionaban quién era Rodrigo Rosenberg. Algunos de ellos se lo cuestionaban. En términos reales no entendían de dónde había procedido esa acusación en su contra. Sobre todo la más incrédula era Sandra Torres. Por supuesto
que Gustavo Alejo sí sabía quién era Rodrigo Rosenberg. Entiendo que incluso él había coincidido con la esposa, con la novia de él en el colegio americano. Bueno, digamos que él estaba más orientado y sabía de quién se trataba. Y por supuesto que Álvaro Colón conocía a don Jalil Musa. Me parece a mí que ese fue un hecho de noticia falsa, según lo que luego nos pudieron presentar los investigadores, que es el más célebre que ha habido. Ahorita que me lo preguntas así de sopetón, es el que recuerdo con más impacto en realidad. En términos generales, yo diría que los actores políticos en Guatemala no son especialmente eficientes para manejar opinión pública. Y pienso que a cada momento se enfrentan a situaciones complicadas. Hoy mismo hay una situación complicada. Tú empezaste platicando de esa conferencia, o más bien esa invitación que recibimos algunos periodistas, directores de medios y conductores de programas. El presidente nos invitó a la Casa Presidencial a discutir con él referente a la crisis que se ha generado a partir del coronavirus. Es la primera ocasión en la que el presidente ofrece una reunión de este tipo para un grupo de periodistas. A mí me invitaron desde la noche de ayer y yo, por supuesto, accedí y hoy llegué a la hora precisa. Tuve la oportunidad de hacerle la primera pregunta al presidente y le pedí que nos ofreciera una evaluación sobre el tema del coronavirus y cuán preocupado estaba. El presidente habló en términos generales de un crecimiento de los contagios, de su preocupación porque esos contagios llegaran a un volumen que fuera difícil de manejar en términos hospitalarios, aunque nos dejó claro que en este momento, según él, todavía no hay crisis hospitalaria. Oigan esta cifra, nos dijo, en Guatemala tenemos 900 ventiladores mecánicos y en este momento solo tenemos a 7 personas entubadas con oxígeno por coronavirus. Digamos, el presidente dio a entender que había una brecha muy grande entre ventiladores mecánicos y personas enfermas. Él siguió hablando sobre este tema ampliamente y yo le repregunté, ¿cuál es la frontera, presidente? ¿Cuál es la frontera para tomar decisiones más drásticas? No necesariamente la pregunta era para cerrar el país. Y el presidente dijo, si tenemos durante varios días consecutivos por encima de 400 o 500 casos, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. No puedo recordar con precisión, tú sabes que no podemos entrar grabadoras a Casa Presidencial, si él dijo cerrar el país por 15 días. No lo recuerdo con precisión, pero sí recuerdo claramente que el presidente dijo tendríamos que tomar medidas más drásticas si la cifra supera por varios días consecutivos 400 a 500 contagios diarios. A todos, por supuesto, esto fue al principio de una conversación que duró más o menos 2 horas y media. Creo que esa fue la declaración más impactante del presidente. Los periodistas no podíamos repreguntar porque era una lista grande, algo así como 15 o 16 periodistas, que cada uno tenía derecho a un turno para preguntar. Y bueno, se fue desarrollando la conversación y no volvimos específicamente sobre el tema de los 400 o 500 contagios diarios. Pero hoy mismo, un medio que a mí me parece que es enormemente sensacionalista y poco serio en términos de manejo de la información, empezó a difundir que el presidente anunciaba que después de los 300 contagios diarios él iba a cerrar el país por 15 días. Así como te lo estoy contando, yo estuve ahí, yo lo presencié, yo planteé la pregunta. Eso saca de contexto completamente la declaración del presidente. Algunos de las personas que nos están acompañando podrán pensar que la frontera es muy fina entre 300 y 400 o entre tomar medidas más drásticas y cerrar el país por 15 días, pero a mí me parece que un tuit de este tipo o una nota de este tipo se convierte en una noticia falsa, parcialmente falsa, y luego que desarrolla, por supuesto, una psicosis en esta sociedad nuestra que está pasando por un periodo pues de mucha incertidumbre y de mucha preocupación. Todos estamos muy preocupados por el coronavirus. Creo que este es un caso
bien puntual y bien actual de una Mm. noticia, voy a decir, parcialmente falsa. Y tienes mucha razón en eso que estás mencionando, porque de hecho, al investigar un poco acerca de cómo se difunden las noticias falsas, vemos que llegan, por ejemplo, por medio de WhatsApp y con una lista muy detallada de, por ejemplo, restricciones, de decisiones presidenciales. Y poco antes, hoy por la tarde, llegó a mi WhatsApp con el nombre de la estación de radio que había tirado esa información y con ese aviso que tú estás mencionando, que después de 300 había una amenaza de cerrar el país por 15 días y dije que alarmante es, pero también he evaluado lo que tú has dicho, o sea, esta radio se caracteriza por dar números a veces un tanto a la ligera. No, no vamos a decir que es totalmente malintencionado el tema, pero al final de cuentas sí que tergiversa la información y como dices, puede causar una psicosis. Ahora, ya que estuviste hoy, que me parece genial que el presidente haya permitido a la prensa y sobre todo a los directores que al final tienen abajo de ellos a todos los periodistas para lanzar y cubrir las fuentes, que tuviera ese acercamiento el presidente, porque es importante en la comunicación. De antes de este día y de la forma en la que ustedes platicaron, ¿cómo te ha parecido que ha manejado la comunicación el presidente? Yo he visto que él trata de ser bastante natural al hablar, pero cuando tiene que dar cifras y medidas muy concretas, he visto que él está leyendo la información de un teleprompter y he visto que de hecho él padece de un tema mío. Él es disléxico. A veces se nota que está leyendo algo y que se saltó y regresa, pero no lo corrige. Entonces cuando tú juntas la oración, no tiene mucho sentido, porque dice, hemos tenido visitantes, hemos visto visitas, por ejemplo, entonces allí ya la gente se queda como visitantes de dónde, visitas quiénes, ya él no corrige la información y luego empiezan los memes. ¿Qué dijo el presidente? ¿Alguien me puede explicar? Si hablamos de lo de él, no ha hecho mucho uso ni de su secretario de comunicación, Carlos Sandoval, ni de su portavoz. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves? Yo soy crítico del estilo de comunicación del presidente, aunque le reconozco unas buenas aptitudes a él en lo personal de enviar mensajes con relativa claridad. Además tiene cierto dominio de escena y comunica bien, diría yo. Pero en una situación como la que estamos viviendo, a mí me parece inapropiado que sea el presidente de la República quien tome la voz permanentemente. El presidente de la República debe hacerlo solamente una vez a cada tanto cuando en realidad las cosas lo ameritan. Dos, pienso que debería haber un vocero para hablar sobre el tema del coronavirus, debería haber un vocero que fuera sumamente técnico y que estuviera muy documentado. Tres, soy crítico del hecho de que no se ofrezcan o conferencias de prensa en sentido estricto, es decir, posibilidad de que el reportero pregunte y le repregunte a la fuente una, dos y tres veces, que todo eso es necesario. Yo sé que puede ser muy fastidioso para las fuentes, pero los periodistas para poder comunicar con propiedad necesitamos preguntar y repreguntar para que ellos nos aclaren los puntos importantes. Me parece que el propio presidente en la reunión de hoy ha hecho una aceptación de error. Y hoy nos ha dicho que a partir del día de mañana o de pasado mañana se van a instaurar conferencias de prensa diarias de parte del Ministerio de Salud. Y nos ha dicho que se va a poder preguntar y repreguntar en esas conferencias. Hay algo que nos dijo también y es que pedía que los reporteros de nuestros respectivos medios presentaran antes sus preguntas. Y yo levanté la mano y le pedí que considerara que eso podía poner en la tentación al funcionario encargado de responder de eliminar las preguntas que fueran más incómodas, dijo el presidente. Yo le contesté agudas, porque en realidad son las Sí, preguntas más agudas las que pueden hacer sentir, digamos, contra la pared o contra las cuerdas a un funcionario. Pero a mí me parece que así esas es. son especialmente relevantes y si yo puedo dar una recomendación, le dije, empezaría por esas preguntas que son las más apremiantes. Yo creo que mira, han pasado muchas cosas, Elsa Mariana. Para empezar, es un gobierno que al apenas estrenarse 45 días después, le sobreviene una crisis global de una Sí. relevancia tan grande como la que estamos viviendo. Luego, llega con funcionarios que honestamente muchos de ellos no tenían experiencia en términos de comunicación política y de enfrentarse
a la prensa, que tampoco es una cosa sencilla, pues, porque los periodistas No, claro. cuestionamos y cuestionamos y cuestionamos. Este es nuestro oficio y la gente tiene que sentirse muy segura y confiada para poder responder. Yo quisiera regresar a algo que tú dijiste. Cuando nosotros hablamos de radio sonora, yo, Juan Luis Font, no voy a generalizar, realmente la escucho y la escucho con un grano de sal. Soy escéptico frente a mucha de la información que ellos proveen porque tengo la percepción de que ellos no siguen apropiadamente el método periodístico. El método periodístico, para resumirlo muy sencillamente, consiste en reunir información, verificar esa información y contrastar esa información. Tal Esos cual. son tres pasos fundamentales. Yo obtengo información, reúno información, verifico que esa información sea fidedigna y luego la contrasto con un punto de vista o con una contraparte que pueda, ya sea matizarla o contradecirla o, o, confirmarla, digamos, de una manera eh, completa. Yo pienso que ese es un método que suena muy sencillo de seguir y en términos generales lo es, pero que requiere un trabajo de todos los días y de a cada momento. Y uno solo se gana la confianza de su audiencia o de sus seguidores en la medida en la que en realidad uno cumple con esos pasos básicos para poderte, digamos, ofrecer a ti credibilidad. Totalmente de acuerdo contigo. Si esas partes no se cumplen, ya la información puede ser hasta tendenciosa. No le pones el micrófono a la parte y contraparte, solamente uno, pues ya se ve más ataque que una declaración y lo comparto precisamente contigo. Y ahora, hablando de las noticias falsas, desde tu punto de vista, porque aparte tú eres un ávido lector, estás informando, te diriges a un grupo de periodistas, estás constantemente con las noticias. ¿Qué tantas noticias falsas tú crees que se generan en Guatemala a diferencia de otros países? Vamos con la región, desde México hasta Panamá. Bueno, pienso que esto no es una virtud o un defecto exclusivo de Guatemala, lo compartimos con todo el mundo en términos generales, pero creo que sí somos muy pródigos y muy fértiles en generar noticias falsas en nuestro país. A ver, vuelvo a poner otro caso reciente. Se le ha construido una imagen al nuevo comisionado de, contra el El coronavirus, COVID, sí. se le ha construido una imagen que prácticamente hace falta ya solo ponerle la boina del Che Guevara encima para presentárselo a una parte de la audiencia guatemalteca. Yo creo que la población guatemalteca va a tener oportunidad de conocer a este médico, que es una persona muy seria, pero además que inspira mucha confianza cuando tú lo tratas y lo entrevistas. No sé si tú lo has entrevistado, el Samariana, pero es una Fíjate que he persona platicado personalmente, pero nunca le he grabado una entrevista, pero me parece que es una persona muy preparada, muy preparada. muy preparada, pero además te voy a decir una cosa, tiene algunas características que van a sorprender a los guatemaltecos. Por ejemplo, él no se crió en la capital de Guatemala, algo que me pasa a mí. Él no se crió en la capital, él se crió, su familia es dueña de una finca muy grande, una plantación de café muy grande en la frontera entre Quetzaltenango y San Marcos, en el municipio de La Reforma. Se entra por Coatepeque hacia esa finca. Entonces él tiene un trato y una comunicación muy fluida con las personas del campo. Él, por ejemplo, está a cargo en Guatemala y viene al país algo así como cada mes y medio o cada 2 meses. Está a cargo de un gran proyecto que es muy admirable, por cierto, es financiado por una gran empresa bananera en la costa sur, en el sitio en donde confluyen Quetzaltenango, San Marcos y Retaluleu, se llama el Trifinio. Ahí desarrollan un proyecto de medición de estándares de desarrollo y nutrición y salud en términos generales de la población de esa zona, que es la zona de San Vicente Pacayá. Eh, tú ahí encontrás, digamos, un trabajo constante de esta persona, una capacidad de relacionarse y de intercomunicarse con la gente de campo, y luego lo ves, es alguien que ha sido pediatra de muchos niños o jóvenes capitalinos de clase media alta, lo ves que puede comunicarse en el mismo nivel o con la misma eficiencia
con gente, digamos, con una gran formación o con un nivel de formación grande y con gente de un pensamiento muy sencillo. Yo creo que eso va a ser una virtud en parte del trabajo que a él le va a tocar venir a hacer. Porque, por ejemplo, tú ya te diste cuenta cuántos municipios y cuántas aldeas se están oponiendo a los cordones o a los cierres que se están estableciendo. Solo viste San Ildefonso, Ixtahuacán, el alcalde encaramado en la terraza de la municipalidad porque la población lo quería linchar por cerrar el Linchar. mercado. Sí, Creo sí. que esta va a ser una persona que se va a poder comunicar muy fácilmente con muchos en Guatemala. Eso es alentador porque al final de cuentas, hablando de la comunicación, es importante que alguien no solamente conozca detalles técnicos y científicos de un tema, sino que tenga la habilidad de comunicarlo, como decías, con palabras sencillas, con ejemplos. Bueno, eso va a ayudar muchísimo para que él pueda conectar con la gente. Y justamente hablando de estas noticias falsas que se han estado propagando por todas partes, hay algo que se llama deepfake, que son los videos y audios que se crean en base a una noticia falsa. Por ejemplo, una declaración del presidente y que hay máquinas, hay equipos sofisticados que puede hacer que se pueda cortar en cuestión de segundos un material y luego crea oraciones que no estaban construidas de esa manera. Por ejemplo, el presidente diciendo, no voy a cerrar el país, y que esa edición corte y diga, voy a cerrar el país, que le editen ese no. Se sabe que esta es una de las técnicas más utilizadas en la actualidad en el mundo entero para crear noticias falsas. ¿Tú crees que ya en Guatemala estemos a ese nivel, que ya hay gente que o tiene el equipo o se toma la tarea de un editor cortar y pegar audios, que es lo complicado, para tirar ese tipo de información, sacarla de contexto y tergiversar? Sí, sí, lo creo sin ninguna duda. Eh, no sé si voy a ser inapropiado al usar este ejemplo, pero hay un audio de cuando el presidente Yamatei era candidato a la presidencia que fue realmente una especie de... ¿Tú te acordás de aquellas colchas que hacen en algunos pueblos estadounidenses que se llaman quilts, que son hechos con retazos de diferentes Retazos. telas que se van uniendo? Ese audio, y yo estoy seguro que tu audiencia sabe a cuál me refiero, eh, estaba hecho así como un quilt, estaba pegaditos, pegadas diferentes cosas para querer enviar un mensaje que yo no sé si al final en realidad era el mensaje que se estaba enviando o no, pero creo que sí hay voluntad en el país en algunas ocasiones de causar daño con este tipo con este tipo de eventos, con este tipo de Argucias, sí. trabajos sí, argucias, tú usaste el término correcto. Lo mismo lo pueden hacer con un audio o con un video que con una fotografía. Te toman a ti una fotografía tomándote un café con Juan Luis Fonte en determinado lugar y la colocan con un texto alrededor que sugiere cualquier cosa que puede ser totalmente distinta a lo que estaba ocurriendo en esa conversación. Eso es bastante frecuente también en Guatemala y en muchos lugares del mundo. Pienso que los ciudadanos, que las personas tenemos que ser muy cautas y identificar la fuente. ¿Quién nos está ofreciendo la información? ¿Se hace responsable esa persona de la información que nos esté ofreciendo? Eso es un dato bien importante porque las cuentas anónimas en redes sociales aguantan con cualquier cosa. Y tercero, Sí. aunque se haga responsable una persona con nombre y apellido, los elementos que me ofrece son suficientes para formarme convicción a mí, para que yo me lo crea. Tal cual, tal cual. Y lo ideal es que tengamos a un auditorio, a ciudadanos que quieran ir más allá, que no se dejen llevar y que le den copy-paste o reenviar a los mensajes que llegan a su teléfono, como seguramente llegó a muchos teléfonos, lo que hablábamos hace un momento de esta radio. Ahora, ¿tú crees que los medios de comunicación, porque aquí está la otra parte, se está generando un contenido, pero a veces, ¿sabes qué? Pareciera que hay gente desocupada que no tiene que hacer y empieza a escribir e inventar cosas. Ese sería el caso más simple. El caso más complicado es que haya un poder político o económico detrás de eso, un poder comercial detrás de eso, y que empiece a difuminar información con tal de mover la opinión pública de un lugar a otro. Ese es el peor de los casos. Pero ¿tú crees que los medios de comunicación se están portando a la altura
dando información bien investigada, tratando de hacer ese proceso del que tú hablabas, de recoger la información, verificarla y luego cotejarla. ¿Crees que eso está pasando o nos estamos dejando llevar por la inmediatez, hablando de radios, por la inmediatez, por tirar yo No, creo primero que la los medios de noticia? comunicación, creo que los medios de comunicación en general sí cumplimos con esos principios, pero es inevitable que cometamos errores. Y es necesario que frente a los errores que nosotros cometemos haya una voluntad honesta de enmendar, de aclarar. Yo dirigía la revista Contrapoder en la época en que se daban las elecciones en que Manuel Valdizón iba a ser candidato a la presidencia con muchas posibilidades de ganar. Y, y nosotros, tengo que decir con toda franqueza, teníamos, pues sí, una predisposición en contra de Manuel Valdizón. Y publicamos rápidamente la primera nota que demostraba que un libro que él había hecho publicar como suyo era en realidad una serie de citas de otros libros que alguien había recopilado para él. Luego publicamos también que su tesis doctoral en la Universidad de San Carlos, yo soy de la San Carlos, vergüenza para la San Carlos que aceptó esa tesis, Ya, también era una tesis plagiada, era falsa, no sí. había sido de su autoría. De manera que ya entre el medio que yo dirigía y el candidato Valdizón había una animosidad establecida. De pronto, un grupo de profesionales publica una nota, un campo pagado, ofreciéndole respaldo al señor Valdizón. Y nosotros, en una primera verificación que hacemos de los números de colegiados de estas personas, eh, primero los atribuimos todos al colegio de abogados por la redacción que ellos habían utilizado en el campo pagado. E identificamos que se estaban usando números de colegiados del colegio de abogados de personas que ya estaban muertas. Entonces salimos a decir que este era un campo pagado falso. Y fue un error nuestro porque rápidamente las personas nos demostraron que pertenecían a muchos otros colegios, había del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del Colegio de Ingenieros Civiles, y que eran personas reales, físicas y vivas que habían firmado ese comunicado en respaldo al candidato Valdizón. Pues yo como director y mi equipo de redacción tuvimos que salir a reconocer exactamente en las mismas condiciones. Lo habíamos puesto en portada, pusimos en portada la aclaración, le dimos Wow, eso casi no se exactamente, da. le dimos exactamente el mismo espacio. Te voy a decir que sufrimos una vergüenza enorme en términos profesionales y por supuesto la gente a la que por cualquier razón, diferencias ideológicas o porque les habíamos afectado de alguna manera, eh, estaban molestos con nosotros, fueron inclementes en la crítica a la hora en que nosotros reconocimos nuestro error. Por cierto, algunos colegas bastante profesionales dijeron, lejos de merecer crítica, merece reconocimiento que lo hayan hecho. Pero eso es lo que nos corresponde a los periodistas cuando metemos la pata, aclarar nuestros errores y hacerlo de una manera que no sea, digamos, discreta y digamos, ambigua, sino hacerlo con toda claridad. Elsa Mariana, me equivoqué, te ofrezco disculpas por haberte conducido a un error respecto a esta noticia y reconozco que no cumplí con tal y tal paso que hubiera hecho fiable la noticia que yo te di. Disculpas de nuevo. Punto. Claro, ahí resuelves mucho y aparte habla mucho de la calidad ética, profesional, de todo, del equipo, porque al final de cuentas, tú lo dijiste hace un momento, todos cometemos errores. Estoy segura que me van a decir, si no te pregunto esto, es ¿por qué estaba esa animosidad con el doctor Valdizón? ¿A qué se debía? Es largo de explicar. Bueno, lo voy a hacer sencillo. Eh, yo desde el inicio de su carrera política percibía mucha falsedad en sus actuaciones y en sus gestiones. En todo él. Además, es que era una persona que estaba todo el tiempo tratando de obtener un reconocimiento barato, diría yo. ¿Tú te recordás de aquel monumento que se mandó a hacer a la entrada de Petén, de Flores, perdón,
en la que él salía gigantesco frente a los ancianos pequeñitos a los que él, en buena hora por cierto, había tomado en cuenta con un programa social de una dotación mínima para su vejez. Eh, Claro, era su Era estandarte. demasiado, pero él era demasiado evidente en esos deseos y tenía actuaciones que no eran, pues que no te inspiraban confianza o, o que a mí me inspiraban poca simpatía. Al final, ya cuando pasa el tiempo, lamento, digamos, que esa animosidad también haya marcado parte de mi cobertura, porque me condujo, sin ninguna duda, a cometer errores como ese que tuve que reconocer en su momento. Pero ojalá uno pudiera darse cuenta de eso cuando está actuando de forma errada, ¿verdad? Aplaudo tu sinceridad porque no es fácil decir, oye, cometí este error, me equivoqué y ya lo dije públicamente y lo voy a repetir aquí con la Elsa Mariana, se lo voy a contar a todos. Ahora, dime Pero una es más cosa. fácil hacerlo cuando ya pasó tiempo en Samariana y cuando a uno el ego Claro, ya no le duele tanto. claro. En esos días yo tenía la cara llena de vergüenza, pues. Me imagino, y aparte que pues obviamente hay quienes no perdonan y de inmediato ya, me imagino sus defensores, además de su net center, te ha de haber atacado horrible. Yo recuerdo que en algunos momentos escuchaba comentarios y decía, bueno, era lógico por la cobertura, pero aparte, la verdad es que él daba por dónde y las pruebas, la situación actual suya nos han dado, digamos que un espaldarazo diciendo, ajá, no era tan santo como él decía ser. Ahora, dime una cosa, como periodista, ¿qué medios de comunicación a ti en Guatemala, por fortuna aquí sí podemos decir nombres, te parecen que filtran la información correctamente, que la tratan de manejar de buena manera? ¿Qué medios de comunicación utilizas tú para informarte, para verificar si una noticia tiene credibilidad, tiene respaldo, tiene una buena fuente de información? Algunas que pasen por tu mente, algún medio que pase por tu mente. Obvio, además de con criterio. Eso yo lo sé que en el tema de Pero, con criterio trabaja fuerte. pero, pero a ver, yo todos los días leo el periódico y Prensa Libre y les reconozco credibilidad y solidez. Cuando me encuentro con una noticia de última hora, normalmente busco a Emisoras Unidas y a 502 en las redes. Cuando estoy buscando una noticia de profundidad, voy a Plaza Pública y a Nómada. Y a cada uno, digamos, yo que soy un viejo periodista, yo tengo 53 años, voy sobre los 54, dirían en mi pueblo. Eh, Los abuelos. a cada uno los identifico con sus sesgos, con sus inclinaciones, con sus filias y sus fobias. Y así los tomo con digamos, con esos sesgos y los utilizo, digamos, de manera, o los recibo de manera apropiada. Miren, Daniel nos está preguntando si tú y yo, que coincidimos en Canal Antigua trabajando juntos, conocíamos los actos corruptos del dueño de Canal Antigua. Yo con mucho gusto respondo a esa pregunta, Daniel, y me parece oportuno que la plantees. No, Daniel, yo no conocía de sus actos corruptos, aunque debo decir que siendo yo un periodista de investigación y siendo el gobierno del Partido Patriota un gobierno tan notoriamente inclinado hacia la corrupción, no podía, por supuesto, dejar de sospechar de muchas prácticas suyas. Pero te voy a decir, a estas alturas, todavía el día de hoy, es bastante poco lo que se ha revelado respecto de sus prácticas. Guatevisión hizo una buena nota en la que explicaba cómo se vendían, eh, cómo se vendían concesiones para explotar o explorar petróleo o minerales. Él era ministro de Energía y Minas, y en algún caso las compró una sociedad que estaba a su nombre, una sociedad de cartón que estaba a su nombre, obtuvo la concesión y luego las vendió. Yo deliberadamente me impuse en ese periodo, ustedes me van a decir que puede sonar cómodo, pero eso era lo que yo creo todavía que tenía que hacer. Me impuse el límite de no investigar sus gestiones, porque si yo sacaba una noticia
positiva respecto a su gestión en el Ministerio de Energía y Minas. Por supuesto que yo, que trabajaba para él en Canal Antigua y era su socio en Contrapoder, iba a tener muy poca credibilidad para decir que él era correcto. Y si yo sacaba una denuncia en contra suya, por supuesto, me colocaba en un predicamento que era francamente muy difícil de manejar. Entiendo que a estas alturas todavía haya muchas personas que vean esta actitud mía como comodona o en algunos casos como cínica. Lo entiendo y con mucho gusto puedo hablar con ellas sobre este asunto. Pero francamente, cuando yo veo hacia atrás, creo que era el margen que yo tenía para actuar en aquel momento. Y me encanta que tú tengas la tranquilidad para responder porque seguro que la gente tiene dudas y está en todo su derecho de preguntar. Juan Luis, acabo de ver que no me di cuenta, pero ya cumplimos una hora de transmisión. Déjame ver acá, ya cumplimos una hora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Instagram nos permite enlazar una hora. Vamos a terminar ahora este momento. Vuelvo a conectarme y me haces el favor y me mandas de nuevo la solicitud para seguir con la plática porque está de lo más interesante, con mucho contenido, muy informativa, y tengo todavía muchas preguntas por hacerte. Pero convengamos una cosa, en que a Dime, las 9:30 terminamos porque te lo juro. este que tú ves aquí, mañana se levanta a las 4:50 de la mañana para hacer Lo su sé programa de porque te radio. escucho. Te prometo que no me extiendo tanto, solo no quiero quedarme con las dudas que hemos tenido planteadas de acuerdo a toda la gente que nos ha escrito. Así que desconectémonos y nos volvemos a conectar, ¿te parece? Perfecto. Dale, pues hasta luego. Bueno, y a todos les invito a que sigan nuestra transmisión y yo también voy a contestar porque a mí también me aludieron en el tema de Erika Archila. Ya les conté. Hola, hola, aquí estamos de nuevo. Ya todo listo para continuar con la transmisión. Aquí les pongo la información de nuevo para que ustedes tengan la oportunidad de compartirla también con otras personas. Aquí está, ya le di vuelta otra vez a esto. Aquí está. Esta es la magia de la tecnología. Muy bien, vamos a continuar. Y ya estamos aceptando para ir a Juan Luis Pont. Tenemos poco tiempo, pero les prometo que lo vamos a aprovechar al máximo. Hola, ¿cómo están? Gracias por reincorporarse, mi querido Juan Luis. Poquísimo tiempo, pero lo bueno ya es que a veces vienen dosis pequeñas. Eso solemos decir las personas bajitas, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando del tema de Erika Archila, nos preguntaban y ahora mi respuesta breve. Yo hice negocios con él, yo también era socia de Al Límite, un programa que yo producía. El hombre y yo nos dimos la mano, hicimos un trato, él no falló a lo que me prometió, yo trabajé con él perfectamente, respetó siempre mi independencia periodística en la parte de Al Límite. Así que trabajamos de esa manera. Si él es responsable o no de ciertas cosas, estoy de acuerdo. Él debe estar ante la justicia y responder como debe ser, pero es un tema que le corresponde directamente a él. Yo cuento mi experiencia. Juan Luis Pont, ya me contaste cuáles son tus medios de comunicación para informarte. Ahora, ¿cuáles son los medios que ya sea por error, por falta de ética, por tendencia política o comercial, tú crees que no son buenas fuentes de información, sobre todo ahora en el COVID-19, que su cobertura no es la correcta, que alarma a la gente de repente, o si quieres decirlo tal y cual, hay quienes tienen noticias falsas, además de el informal, porque hay gente que cree que ese medio es serio y ese es una parodia. Así, escuchen el nombre, es el informal, es para divertirse, para hacer parodia de las noticias, así que ese no cuenta. Mira, yo, por ejemplo, escucho Sonora eventualmente porque me parece que tiene una buena red de corresponsales en todo el país, pero soy sumamente, digamos, descreído o escéptico frente a la información que me ofrecen. Uno. Dos, por supuesto, jamás vería Vea Canal. Eso para decir los que de plano no. Ahora, creo que hay muchas noticias falsas que vamos a encontrar, sobre todo en redes sociales, producidas tanto por net centers interesados, pagados por políticos o por gente que quiere desprestigiar a uno o a otro. Yo soy alguien a quien constantemente están tratando de desprestigiar porque, pues porque les disgusta las críticas que hago Eres algunos. incómodo. A algunos sí, puedo ser incómodo para algunos políticos, pero yo ya tengo 30 años de hacer periodismo y estoy acostumbrado a esto en términos generales. He tratado incluso de que mi familia
no digo que se vacune o se inocule en contra de esto, pero sí procuro también, por ejemplo, cada vez que publican uno de esos panfletos en los que me acusan desde golpear a mi mujer, ser pederasta o cualquier clase de cosas que suelen cargar en contra mía, normalmente procuro que mis hijos lo vean y que lo discutan. Habitualmente lo que ocurre es que ellos se ríen y se burlan de mí y todo termina, digamos, como un que friegan estos. Pero en términos generales me parece que es la manera más Claro. clara y directa que tengo de protegerlos de esa clase de infundios que se establecen en contra de uno. Claro, de quitarle los estigmas de cualquier cosa que puedan decir. Más vale que tú les digas, vean lo que están diciendo otra vez. Y en tu trabajo me parece en general que es muy normal, sobre todo porque has estado en diferentes medios, has dirigido salas de prensa, algunas grandes, otras más pequeñas. Ahora, con toda esta situación del COVID que estamos viviendo, ¿tú crees que la función de la prensa, no hablo de los medios de comunicación, que la mayoría tiene el hashtag quédate en casa o yo me quedo en casa, pero crees que la función de la prensa debería ser educar a la población respecto al COVID-19? Creo que la función de la prensa es acercarle a las fuentes que conocen la información y que tienen el expertise apropiado para transmitirle esa información con propiedad. Creo que la función de la prensa es plantearle las preguntas, digamos, apropiadas a estas fuentes, a estos conocedores. Y, y creo que la función de la prensa de alguna manera es ir escogiendo para su propia audiencia cuáles son los datos válidos y cuáles son los datos que inspiran más desconfianza. La semana pasada me pidieron el Foro Centroamericano de Periodismo que se produce desde El Salvador, me pidió que hiciera una entrevista con una experta, una doctora, mira, pues es una doctora en epidemiología que tiene una especialidad en modelamientos matemáticos, modelos matemáticos sobre epidemias en áreas geográficas. Esta doctora fue muy valioso para mí conversar con ella y ella me dio a entender, creo que eso es algo que tenemos que tener todos muy claro, que en realidad hay muy poca información concluyente a estas alturas sobre una enfermedad o un virus que apenas estamos conociendo y que los propios científicos van encontrando a cada paso estudios que parecieran inicialmente concluyentes, pero que luego terminan pudiendo ser refutados en un sentido o en el otro. Creo que entonces nosotros tenemos que ser muy eh, honestos y muy serios con nuestras audiencias, explicándoles cuáles son las circunstancias en las que se producen estas investigaciones, no generando expectativas falsas y, por supuesto, categorizando a las fuentes, explicándoles cuáles son las características, las condiciones, los elementos con que cuenta cada una de las fuentes para gozar de mayor o menor autoridad a la hora de ofrecerle la información que nosotros le estamos, bueno, presentando a la audiencia. Trasladando. Sí, porque al final de cuentas hay que entender que el periodista no es técnico en epidemiología, no tiene maestrías en tratamiento de aguas, siempre vamos a la fuente correcta tratando de entender lo que nos están diciendo y a eso se debe la repregunta, porque si a un periodista no le queda clara la respuesta y no tiene oportunidad de repreguntar, no va a poder trasladar la información correctamente a la gente, porque al final somos un conducto de información, eso es algo bien básico. Ahora, con esto me voy a despedir aquí. Date gusto y dime, enumera cuanto tú quieras. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le darías al ciudadano para elegir saber si reproduce o no una información? ¿Cómo diferenciamos una noticia falsa de una noticia real? Porque a veces incluso hasta copian el logotipo de un medio de comunicación. Hacen todo para que la noticia parezca real, se difunda y cree todo o pueda crear todo lo que hemos hablado, psicosis, desinformación, aglomeraciones en las tiendas, en los centros comerciales, bueno, en los supermercados, centros comerciales cerrados. Pero, ¿cómo hacer? Yo soy un civil. Usualmente el periodista, si le mandan información, dice, ajá, ¿quién la mandó? Me voy a meter y empieza a investigar. Pero el ciudadano en general, ¿se toma el tiempo para hacer eso o no? El No sé ciudadano si en siempre hay el general tiempo.
El ciudadano en general debe dejar de ser incauto y debe de ser más responsable consigo mismo. Y pienso que eso es el principal mensaje que debe enviársele a tu audiencia y a quienes hoy nos están escuchando. Mire, usted es una persona que se merece más respeto. Cuando obtenga una información, la que sea de quien sea, plantéese frente a ella de una manera escéptica, es decir, no crédula, no tiene que creer en ella necesariamente porque se le está proveyendo A o B. Por supuesto, enjuicie quién es el que se le está proveyendo para saber si merece o no su credibilidad. Pero en segundo lugar, aunque merezca toda su credibilidad, por favor revise si esa persona o si ese medio de comunicación siguió el método periodístico. Le vuelvo a repetir cuál es el método periodístico. Reunir información, verificar información, contrastar información. Si por lo menos sigue esos tres pasos básicos y fundamentales en la nota que usted está leyendo, puede tener mayor credibilidad o puede tener mayor confianza en ella. Pero mi recomendación de vuelta es, sea sumamente escéptico, descrea de prácticamente cualquier cosa y procure enriquecerse cada vez con más voces. Los periodistas nos las llevamos de que lo sabemos todo, lo queremos saber todo. Por favor, ninguno de nosotros es una enciclopedia, ni mucho menos. Sea usted más cauto para creer en la información que se le provee y discútala hasta que usted se sienta cómodo. Mire, los humanos tendemos a querer creer aquello que coincide con nuestros sesgos. Sea más desconfiado de eso. Comprenda que usted va a tener una tentación natural a creer aquello que coincide con sus prejuicios. Cuando encuentre esa situación, sea todavía más cauto y vaya a revisar una segunda vez y busque una fuente de contraste o una vocecita distinta que le hable lo opuesto. Usted se merece realmente cobrar convicción sobre aquello en lo que cree. Me encanta la forma en la que invitas a los espectadores a respetarse a sí mismos, a no creer en cualquier cosa. Creo que es el mejor consejo porque entonces cuando te llegue una noticia, y eso te lo digo a ti que nos estás acompañando, no vas a decir, sí, es que Juan Luis Font tiró tal cosa, El Samariana tiró tal cosa, o 502, o Sonora, la radio, el medio que sea. Lo importante sería echar un vistazo a otro medio y verificar cómo están manejando la información. De hecho, eso nos ayuda también a ir desarrollando un criterio, a lograr entender cómo está funcionando el país y de hecho también ver las líneas ideológicas de cada medio, de cada situación. Creo que eso es bien valioso. Juan Luis Font, no tienes idea de lo mucho que he disfrutado de esta plática contigo. Estoy convencida y veo los comentarios de la gente que nos ha acompañado. La voy a reproducir tanto en Instagram que TV y también lo voy a reproducir en mi canal de YouTube por si te quieres ver allí y puedes recomendar también para que la vean porque creo que es muy valioso el hecho de saber diferenciar un medio ficticio o la fake news o la noticia falsa de la noticia buena que nos va a ayudar, que nos va a documentar y nos va a ayudar sobre todo a tomar las mejores decisiones para proteger a nuestra familia. Elsa Mariana, muchas gracias por invitarme a mí. Siempre me ha gustado mucho tu trabajo. Hemos coincidido ya en cuántas, en dos ocasiones y siempre con el mismo afecto. Somos colegas y bueno, arrieros somos. Sí, por supuesto que sí. Un fuerte abrazo, saludos a toda tu familia y salúdame a todos los chicos de Con Criterio, por favor. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches, hasta luego. Bueno, dejamos ir a Juan Luis. Él tiene que descansar, como saben, él mañana tempranito ya está en Radio Infinita, donde tiene el programa Con Criterio para que ustedes puedan escucharlo y si algo les quedó como duda, por favor, pregúntenle allí porque él suele ser muy abierto, como lo acaban de ver. De hecho, Juan Luis no solamente fue mi compañero, en su momento también fue mi jefe cuando yo presentaba las noticias de la mañana de Canal Antigua y siempre, primero, trata a todo el equipo con mucho respeto, maneja las noticias con mucho cuidado, no permitía que sacáramos una noticia que era solamente un rumor sin antes haber verificado, nos pedía verifica esa información y lo que decía hace un rato, contrasta esa información. Eso es muy valioso y eso me quedó a mí de experiencia de ver el profesionalismo con el que trabajaba
y eso me permitía también a la vez al grupo de periodistas que yo dirigía pedirle exactamente lo mismo. No difamemos a alguien, no supongamos algo, tenemos que continuar nosotros con esa línea ética que se nos enseña desde el inicio del periodismo. A todos muchas gracias por acompañarnos. Por favor, síganme escribiendo en mis redes sociales, en todas ellas, @elsamarianag o Elsa Mariana García, y sugiéranme qué temas quieren que tratemos. Para mí es importante responder a sus dudas. Tengo gente que les va a motivar en las próximas entrevistas a que sigan emprendiendo, a que sigan buscando nuevas ideas de negocio para que salgamos adelante, porque al final eso es lo importante, que ustedes allá en casa, yo acá desde la mía, podamos seguir avanzando y el país no se tiene que detener. Tenemos que encontrar nuevas formas de hacer negocios. Eso es todo. Un fuerte abrazo, un cariñoso beso y mis mejores deseos para que todo siga prosperando de la mejor manera para nuestro país. Seguimos escribiéndonos en las redes sociales. Créanme, sobre todo si es en Instagram, porque yo estoy muy cercana a él, que les contesto. Un fuerte abrazo y un besito. Chao, chao.